¿Cómo andan, millos? También los hinchas de Independiente que entren a este video, porque en esta oportunidad voy a estar reaccionando al viejo estadio del Rojo, el denominado doble visera. Yo sé que hago reacciones de obras actuales de otros estadios, pero también está bueno reaccionar a un estadio que fue histórico en el fútbol argentino para recordarlo, para recorrer sus tribunas, recordar sus curiosidades. Así que en este video voy a estar reaccionando a todo eso. Así que sin mucho más, comenzamos de parte del canal que cubre el día a día de las obras del Estadio Monumental. Para iniciar, el estadio doble visera comenzó a construirse en el año 1926 y se inauguró de manera oficial el 4 de marzo de 1928. La primera curiosidad que tenía este estadio es que no tenía un nombre oficial, se lo conocía como estadio doble visera de cemento porque fue el primero en Argentina en construirse en base de hormigón, el segundo a nivel mundial después del estadio Harvard, pero como le estoy diciendo no tenía nombre oficial, era solamente ese apodo, aunque algunos lo conocían como Estadio Alcini Cordero o simplemente como el Estadio de Independiente. Como les estaba diciendo, el estadio se inauguró el 4 de marzo de 1928 en un partido amistoso que jugaron Independiente y Peñarol de Uruguay, y su cierre definitivo sucedió el 8 de diciembre de 2006, luego del partido entre Independiente y Gimnasia Esgrima de Jujuy por el torneo Apertura 2006. Ya en el año 2007, bajo la presidencia de Julio Comparada, se tomó la decisión de demoler la doble visera, salvo la platea Bocchini, para comenzar a construir en el mismo lugar el estadio que hoy conocemos como Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. En el estadio doble visera, Independiente ganó 11 títulos, los cuales son los siguientes: Torneo de Primera División 1938, Torneo de Primera División 1963, Copa Libertadores 1964, Torneo Nacional 1967, Torneo Nacional 1971, Copa Libertadores 1972, Torneo Nacional 1978, Torneo Metropolitano 1983, Copa Libertadores 1984, Supercopa 1994 y el último título que ganó en ese estadio fue el Torneo Clausura 1994, recordando que en la Apertura 2002 Independiente salió campeón en la cancha de San Lorenzo. Y ahora sí, ya habiendo hecho un pequeño recorrido histórico del doble visera, comenzamos a repasar cómo eran sus tribunas. Comenzamos con la popular local, no recuerdo el nombre específico de esta tribuna. Si algún hincha Independiente está mirando este video, que me lo deje en los comentarios. Ya de entrada, la primera particularidad que tenía es que tenía un playón enorme en el medio de la tribuna, además del techo característico. Fíjense la distancia que hay entre una tribuna y otra, sobre todo la terminación, aunque bueno, era una popular que estaba muy cerca del campo de juego, tenía la famosa fosa con agua, además del alambrado, pero la gente estaba muy cerca del arco, como pueden apreciar. Además tenía el escudo de Independiente ahí arribita en el techo. Tenía un diseño muy particular esta popular, diría como todo el estadio doble visera. Fíjense cómo era la inclinación de esa tribuna, de esa popular. No sé cómo era la visión desde ahí, sobre todo por la inclinación, pero como le estaba diciendo, estaba muy cerca del campo de juego y tenías a los jugadores prácticamente ahí. Acá nos metemos más arribita, a la tribuna de arriba. Fíjense cómo era el techo que tenía la doble visera. Un formato muy inglés tenía para mí, porque para mí tenía un estadio muy estadio de Manchester, de Londres. Como los estadios ingleses, a mí me daba esas vibras el estadio de Independiente, que muchos decían que estéticamente no era muy lindo, y para mí la doble visera era un estadio lindo estéticamente, más allá que tenía solamente una partecita de una tribuna alta. Sacando eso, yo creo que era un estadio pintoresco, capaz que a veces le faltaba pintura, pero tenía su diseño particular que lo caracterizaba, que era lo más importante. En mi infancia era uno de los estadios que más me gustaba, sacando el de River. Yo nací en el 96 y recuerdo los partidos del 2000 para adelante, y claramente las veces que River iba a jugar al doble visera me fascinaba la cancha Independiente, sobre todo por la cercanía de las tribunas. Así que también digo eso, que sacando la cancha de River, en mi infancia sobre todo me encantaba justamente este estadio de Independiente. Y ahora pasamos a la tribuna denominada Herminio Sande, quien fue dirigente independiente, si no me equivoco fue un expresidente en la década de los 60.
Sobre todo la tribuna alta se denominaba así. Ya de entrada acá la particularidad de esta parte del estadio es que era el único sector que tenía una tribuna alta. Solamente ese pedacito, ese tramito de tribuna. Y después otra particularidad es que acá ya la parte de abajo era platea, pero solamente era platea hasta el medio, porque ya la parte de abajo, donde estoy mostrando con la flechita, era una continuidad de la popular y llegaba hasta la popular visitante. O sea que ahí la gente estaba, además de estar muy pegada al campo de juego, se sentía mucho la gente, el calor del público, porque como les decía, era una continuidad de la popular, así que al costado, abajo de la platea, seguía siendo popular, por eso se hacía sentir mucho la presión en el doble visera. No sé si hoy en día Independiente podría seguir sosteniendo esto, si seguiría jugando acá, porque se modernizó todo, porque te piden una cantidad de butacas, aunque bueno, en la actualidad Boca está pensando en sacar butacas en una de sus plateas para hacerla popular nuevamente, para meter más gente, o eso escuché, así que capaz que tranquilamente podría mantener este formato en la actualidad, pero tenía esa particularidad esta tribuna que seguía siendo popular la parte de abajo. Y ahora pasamos a la tribuna Arsenio Erico, la otra platea, la del frente, donde estaba la cámara de televisación. Acá sí era todo 100% butacas, eran las butacas de madera, muy similares a la que tenía River antes de las obras. Acá sí todos estaban sentados, a diferencia de la tribuna que está enfrente que repasamos. Acá no tenía tribuna en la parte de arriba. Sí seguía la continuación del techo de la popular local, acá continuaba esta visera, así que este sector era 100% platea como le estaba diciendo, y de acá salía la transmisión de los partidos. Y por último la popular visitante, donde iba la hinchada del equipo contrario. Ya de entrada tenía la particularidad de ser una popular muy explayada, muy amplia, por lo menos transmitía eso por fotos. Tenía los accesos muy amplios, también tenías pegado el campo de juego, el arco, al igual que la popular local. Tenía la particularidad que tenía una pantalla, no sé si era un cartel electrónico o qué función cumplía, pero tenía esa característica. Y solamente ese pulmón donde estoy mostrando con la flechita era lo que la separaba de la platea que vimos anteriormente, donde sigue la continuidad de la popular local. Eran otros tiempos, como les digo, acá estaba la hinchada visitante y estaba a metros de la hinchada de Independiente, solamente este pulmón. Como les decía, otra manera de vivir el fútbol, otra realidad en el fútbol argentino. No sé si hoy en día se podría sostener esto, si Independiente seguiría jugando acá, aunque bueno, lo que sí sería una obviedad es que no hay visitantes, así que esta popular visitante sería ocupada por todos hinchas de Independiente, algo que creo que nunca sucedió cuando Independiente jugaba acá en la doble visera. Sería toda una curiosidad si este estadio seguiría vigente, ver hinchas de Independiente en esta popular. Pero bueno, en fin, así era esta popular visitante. Tampoco sé cómo se la denominaba, si alguien sabe que me lo deje en los comentarios, y también si alguien sabe cuánta capacidad tenía puntualmente, cuánta era la capacidad que le daba Independiente a los visitantes, pero sé que iban todos acá y era bastante numeroso. Y antes de terminar, quiero recordar algo muy característico de este estadio, que era el formato, el diseño de sus arcos. Tenían este diseño que era solamente de la cancha de Independiente. Creo que la cancha de Quilmes también tenía los arcos así en esos tiempos, pero ningún estadio tenía así el arco, con este diseño medio triangular, por así decirlo. No sé específicamente si tiene un nombre puntual este diseño, esta caída que tenía la parte de atrás de la red, pero bueno, que yo recuerde, en primera división solamente la cancha Independiente tenía los arcos así. Qué raro que en la actualidad no lo sostuvo, porque hubiese sido un lindo recuerdo que el actual Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, tenga los arcos así, porque sería tener un pequeño recuerdo, un pequeño legado de lo que fue la doble visera. Pero bueno, como les digo, los tiempos cambian y ya tiene los arcos tradicionales que se ven siempre. Si no mal recuerdo, River en la Copa Libertadores 2018, en la fase de grupos, puso así los arcos en un partido que no recuerdo cuál, si
creo que fue contra Independiente Santa Fe que se vio un estilo así, pero bueno, solamente en ese partido que se asemejaba mucho a cómo eran los arcos en el estadio Doble Visera. Así que hasta acá mi reacción del estadio. De fondo estaré dejando cómo era la fachada de la Doble Visera. No sé si esta parte era de la platea o de la popular, pero así era la parte de afuera del estadio del Rojo. Otra cosa que no me quiero olvidar es que creo que la capacidad de la Doble Visera era de 60.000 espectadores, mucho más a comparación de la capacidad actual, que creo que ronda los 40.000. Esto se debe explicar porque había más popular. Como repasamos, una de las plateas seguía siendo popular, así que obviamente entraba más gente. La explicación debe venir por ahí. Y como les dije, este era uno de los estadios que más me gustaba en mi infancia. Una pena que en el 2007, cuando se tomó la decisión de tirarlo abajo, no mantuvieron aunque sea algo de esencia. Por más que respetaron el lugar, no entiendo todavía por qué no mantuvieron la esencia, como estoy diciendo, de la Doble Visera, su diseño. Capaz que no se podía remodelar como estaba y no quedaba otra que hacer un estadio desde cero. La verdad que no sé de arquitectura, pero qué raro que no le agregaron más butacas o no continuaron esa tribuna de arriba. No sé por qué decidieron tirarlo todo abajo y hacer un estadio con otro formato. Más allá que está más modernizado Libertadores de América, ya no es la Doble Visera claramente, porque era un estadio, como repasamos, donde Independiente ganó títulos importantes de Primera División, Copa Libertadores, grandes jugadores pasaron por ese estadio, así que realmente una pena que en la actualidad ya no exista más. Otra cosa que quiero decir del estadio Doble Visera es lo que dije, el tema de los arcos. También una pena que en el presente no hayan mantenido la esencia de los arcos. Por lo menos era un lindo detalle para mantenerlo vivo en la actualidad. Aunque bueno, como todo se moderniza y todo cambia, ni siquiera el formato de los arcos quedaron. Así que hasta acá el video. Todo lo que me quieran decir al respecto, déjenme en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Sobre todo los hinchas independientes, espero que les haya gustado, les haya traído un lindo recuerdo del estadio, de su infancia, adolescencia, o ya gente que lo vivió desde grande, aquellos tiempos. Así que espero que los haya retrocedido en el tiempo. Si quieren que reaccione a otros estadios, también déjenme en los comentarios, que seguiré haciendo este tipo de videos. Sin mucho más, si les gustó pónganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos. Así que hasta acá llegamos y nos estaremos viendo en la próxima.